Señor, te hemos adorado y qué bueno es adorarte, qué bueno es darte la gloria que solo tú mereces. Y Señor, ahora yo pido que al ir a tu palabra seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo mis palabras. Seas tú, Espíritu Santo, hablando al contexto particular de cada uno de tus hijos y tus hijas presentes, así como a Iglesia Vida como congregación. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero ir a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Es un pasaje conocido para muchos, pero siempre, siempre tan importante, tan crucial, y sobre todo en etapas particulares, particularmente complicadas de la vida. Nos dice la Escritura: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Por nada preocuparnos o afanarnos, dice otra versión, y ante lo cual todos diríamos: claro, Señor, pero ¿cómo le hago? No es como que quiero preocuparme, pero las cosas de la vida vienen y nos llevan a comúnmente preocupación, ansiedad, temor, estrés. Y nos toca a todos, desde el más educado hasta el menos, el empresario, el estudiante, ama de casa, educador, empleado de maquiladora, pastor. Sí, también créeme que batallamos bastante con preocuparnos. Saben, a través de la Biblia una y otra vez nos llama a no temer. De hecho, los expertos dicen que es la instrucción más repetida en toda la Biblia: no temas, o alguna frase similar a ello. Dios entiende que tenemos esta tendencia de luchar con el temor, la ansiedad, la preocupación. Lo bueno es que no solo dice no temas, no te preocupes, sino nos da herramientas para ayudarnos con ello. Ahora, hay una gran variedad, obviamente, dentro de este rango de preocupación, temores. De hecho, hay algunos que tienen unos temores muy específicos. Hasta les ponen nombres, ¿verdad? Algunos son muy conocidos como claustrofobia, ese temor a los lugares apretados, encerrados. Hay otros tal vez, bueno, aracnofobia, temor a las arañas, es conocido. Otros no tanto. Acrofobia es temor a las alturas. Yo no conocía amaxofobia, es temor a conducir. Yo no creo que lo tengo. Yo no tengo temor a conducir, pero sí a cómo conducen otras personas a mi alrededor. No sé si eso cuenta. Y el más temible, suegrafobia, que yo no tengo. Quiero aclarar, yo no tengo esta, pero muchos aquí sé que luchan y puedo orar por ti al final, si estás batallando. Y afuera de broma, todos batallamos hasta cierto nivel, me atrevo a decir, todos sin excepción, a cierto nivel con algunas preocupaciones. Pero como este pasaje nos da, yo quiero mencionar aquí tres herramientas importantes que menciona este pasaje de Filipenses 4. Primero dice: oren por todo. En vez de preocuparnos, cuando llega ese pensamiento de preocupación, lo primero que nos invita a hacer la palabra es llevarlo al Señor en oración. Suena obvio, ¿verdad? No es obvio, ni para un pastor. Yo muchas veces me he cachado dándole 1000 vueltas a la preocupación en mi cabeza, y de repente
ni se lo he entregado al Señor. Necesitamos detenernos y entregar a Él, como dice en esta versión, díganle a Dios lo que necesitan, exprésale tu preocupación, tu necesidad, pide su ayuda. Obviamente oración es mucho más que pedir ayuda, es comunión, que para mí es convivir con el corazón abierto con el Señor, pero incluye la intercesión, incluye el pedir ayuda. Dios quiere que le llevemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Y no está limitado a cierto lugar, no está limitado a los domingos o a la iglesia, ni a cierto lenguaje muy formal, ¿verdad? Algunos cuando oran quieren orar en la Reina Valera, y creo que de 1919. Digo, si así hablas tú, pues verdad, tú dile, ves mi aflicción, oh Señor. Pero yo creo que pocas personas hablamos así. Sé natural, honesto, genuino con el Señor. Expresa tu corazón a Él, que es nuestro Dios, sí, pero también es nuestro Padre amoroso, nuestro mejor amigo en esta lucha que a veces es la vida. Así que primero oren por todo. En segundo lugar nos dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Expresar gratitud es crucial para vencer el temor y la preocupación. Yo lo he vivido muchas veces. Cuando yo empiezo a recordar y expresar gratitud por todo lo que Dios ha hecho, empieza a poner perspectiva correcta, porque como seres humanos creo que todos tenemos la tendencia de ver el punto negro en el cuadro hermoso, y me enfoco en lo que está mal, y a veces sí hay algo serio, fuerte que estoy enfrentando, pero pierdo de vista el cuadro completo de la fidelidad de Dios a través de mi vida. Y es tan saludable recordar su bondad, su fidelidad y darle gracias. Primero porque Él es digno, y en segundo lugar porque nos hace mucho bien a nosotros. Recordar y darle gracias. Estaba leyendo, se me hizo muy interesante que aún a nivel mental, secularmente, ahí está comprobado científicamente que la gratitud reduce ansiedad y preocupación. Una publicación reciente reportó, y voy a citar textualmente, cuando expresamos gratitud, nuestro cerebro suelta dopamina y serotonina, dos neurotransmisores responsables por nuestras emociones que nos hacen sentir bien. Fíjense cómo nos diseñó el Señor. Aún en nuestro cerebro nos sentimos mejor cuando expresamos gratitud. Cuanto más como hijos de Dios, no debemos de ser las personas más agradecidas sobre planeta Tierra. Debemos incluso expresar gratitud con las personas que nos rodean, las personas que nos bendicen en cualquier manera, y sobre todo expresar gratitud a aquel que nos ha dado la vida, salvación, que nos ayuda, nos da misericordia nueva cada día. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios el día de hoy? ¿Cuántos están agradecidos con Él? Esto no es negar los retos y problemas, son reales, pero es ver el cuadro completo y ver su mano de bondad y fidelidad aún en medio de la dificultad. Y dice ahí el versículo 7 que esto va a ayudar a que esta paz que supera o sobrepasa el entendimiento va a guardar mi corazón y mis pensamientos. Supera el entendimiento porque no es lógico, no está basado en buenas circunstancias. Esta paz es una paz aun cuando las circunstancias son adversas.
Y tercero dice, concéntrense en lo bueno. Menciona lo verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable, digno de alabanza. Algunas versiones dicen, en esto pensad, en esto pensad. Enfocar nuestro pensamiento. De nuevo, no negamos que existen cosas difíciles, pero decido en qué enfocar mis pensamientos. Sí, existen riesgos y problemas, pero existe la realidad de Jesucristo como nuestro fiel Salvador, amigo y defensor. Quizá existe un diagnóstico o pronóstico difícil, real, pero existe la palabra infalible de Dios por encima de esa verdad, lo verdadero que nunca cambia y que puede sostenernos en todo momento. Tengo que decidir en cuál me voy a enfocar, en cuál voy a dedicar mis pensamientos. Ahora no es fácil. Batallamos, la mente a veces va por donde quiere, ¿verdad? No es como que es tan fácil de controlar. Necesitamos obviamente alimentarnos con la palabra de Dios. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con un buen amigo que a través de los años ha batallado con ansiedad severa, incluyendo ataques de pánico, y ha logrado ya vivir con mucha más paz. Y preguntando muy intencionalmente cómo ha logrado mejorar tanto, mencionó algunas cosas. Primero, él ha sido muy beneficiado por terapia profesional y yo creo que es una excelente herramienta para muchos, así como doctores y medicina son herramientas que Dios nos da también para nuestra salud. Y luego mencionó otros dos que creo que todos podemos de alguna manera debemos accesar. Uno, relaciones cercanas positivas, y él especialmente hablaba de su esposa y cómo el fomentar esa relación y cómo ella fue una voz de ánimo y a veces tenía que llamarle y en un momento especialmente de fuerte ansiedad, ella hablar vida, hablar esperanza, hablar paz. Si tú estás enfrentando esa situación complicada a solas, por favor, conecta con personas que te aman. Sé honesto de tu lucha con tus seres queridos. Qué bueno que estás aquí en domingo. Asegúrate de fomentar relaciones cercanas, amistades con personas con las cuales pueden ser de mutuo apoyo. Y lo último que mencionó era memorizar versículos de la Biblia que particularmente le ayudaban, le ministraban a él. Y vemos aquí ese tercer punto de Filipenses 4, en esto pensar en lo verdadero, sobre todo en la palabra de Dios. Qué importante es leer y reflexionar y si se puede aún memorizar versículos, pasajes que nos pueden ayudar tanto en esta lucha. Bien, yo quiero ir a una historia muy conocida en la Biblia y ver esto en acción. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a empezar con el versículo 35. Ese día al anochecer, es Jesús aquí hablando, dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaban. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Probablemente muchos conocen la escena, pero quiero animarte a algo hoy. Aún en pasajes familiares, yo he visto cómo el Espíritu Santo trae una palabra fresca a mi vida cuando yo abro mi mente y corazón a ello. Y yo estoy convencido que Dios quiere hablar algo a cada uno de ustedes el día de hoy. Y vemos así que vamos a estar bien atentos a lo que Él quiere hablarnos. Vemos la escena: Jesús se mete al barco, sus discípulos detrás de Él.
Son sus discípulos, están siguiendo a Jesús. No debería seguir la historia, por lo cual cruzaron el lago en total y perfecta paz. Es más, unas palomas volaron encima y un arco iris perfecto cubría el cielo. Pues no, no dice eso. Se puso intensa la cosa, se desató una tormenta, porque la Biblia nunca dice que la vida cristiana va a ser fácil y que no va a haber tormentas. Jesús dijo: crucemos al otro lado, y omitió todos los detalles de lo que iba a suceder en el camino, ¿verdad? Y Dios a veces no nos dice muchas cosas que van a suceder en el proceso, pero saben, Él nos va a acompañar cada paso de ese viaje. Él va a estar con nosotros y eso es lo principal. Entonces empieza a hundirse, porque se está inundando de agua el barco. A veces sentimos que nuestro barco, ¿verdad? Analogía para nuestra vida, que nuestro barco se quiere hundir. Mi salud, mi familia, mis finanzas, mis planes de futuro, de repente parece que se quiere hundir. Pero ¿saben qué? Jesús sí solo dijo: crucemos al otro lado, pero eso era suficiente, porque como Jesús dijo: crucemos al otro lado, ellos iban a cruzar al otro lado. Cuando Dios da su palabra, aunque no nos dice muchos de los detalles y complicaciones que habrá en el proceso, su palabra se cumplirá en nuestras vidas, porque Él es fiel. Y también, Iglesia Vida, las promesas de Dios para ustedes se van a cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. Podemos confiar en Él. Y no culpo a los discípulos, yo hubiera estado gritando como loco, créeme que sí. Pero de alguna manera sí escucharon la voz de Jesús de que iban a cruzar. Pero en el momento de la tormenta, pues nos invaden los temores, las preocupaciones, y luego es contagioso, ¿verdad? Tal vez yo contagio a otro con mi preocupación, o otro me contagia a mí con su preocupación. Hay tantas voces de amigos, voces de noticieros dándonos las peores noticias, voces en las redes sociales, voces por todos lados. Y saben, no solo voces humanas. El enemigo luego viene a sembrar sus mentiras y aún a establecer fortalezas en nuestra mente de todo tipo de mentira, pero un área es de temor, de preocupación. Y tal vez tú estás batallando hoy, y quiero recordarte las palabras de 2 de Timoteo 1:7 el día de hoy, porque esto es la palabra de Dios. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o dominio propio. Esto es lo que Dios viene a darnos. Así que ese temor no viene de Dios. No aceptes el espíritu de temor, no aceptes esos pensamientos abrumadores de preocupación más allá de lo natural. Ese sentir de intimidación no viene de Dios. Debo resistirlo, debo orar tomando autoridad en el nombre de Cristo Jesús sobre todo espíritu de temor. Y al contrario, dice que Él nos da, es a través del Espíritu Santo, este fruto de poder, amor y autodisciplina o dominio propio, como muchos hemos leído en otras versiones. Ahora, si es el Espíritu Santo que me trae este poder contra el enemigo, este amor, este dominio propio, yo necesito pasar tiempo con Él. Yo necesito aquietarme y pasar tiempo a solas con el Señor, adorar al Señor, leer y reflexionar en su palabra. Es cuando mejor me posiciono para poder
vaciarme de mis preocupaciones y llenarme con más y más de su espíritu. Y saben, quiero recomendar algo. Cuando me llega un pensamiento fuera de lo normal, de repente esos pensamientos que realmente no tendría yo normalmente o que es muy persistente, me debo de preguntar algo muy sencillo: ¿de dónde viene este pensamiento? ¿De dónde viene este pensamiento que se me ha vuelto muy persistente, o yo detecto que no es algo que yo regularmente, naturalmente estaría pensando? ¿De dónde viene? ¿Viene de Dios? Si no se alinea a la palabra de Dios y los propósitos de Dios, no viene de Dios, no debo de aceptarlo. Ahora, puede venir de mí mismo, de mi propia imaginación, ¿verdad? Se nos ocurren muchas cosas, pero debo de hacer la misma prueba. ¿Se alinea la palabra de Dios? ¿Se alinea los propósitos de Dios? Entonces, aun si simplemente nació de mi imaginación, no debo de aceptarlo porque no se alinea a la palabra de Dios. Pero hay otra posibilidad, y es que el diablo sembró ese pensamiento en mí. Sí, el diablo no es como en las caricaturas una bestia con cuernos, es un ser espiritual maligno que necesitamos resistir espiritualmente. Y gran parte de su ataque es en los pensamientos. Entonces, si yo determino, este pensamiento no viene de Dios, no se alinea a la palabra de Dios, no lo voy a aceptar y voy a resistirlo con oración en el nombre de Jesús. Es un pensamiento que me lleva a la preocupación, a la condenación, a la confusión, a la tentación. Entonces no viene de Dios, no lo voy a aceptar. Acuérdense, el diablo es llamado, entre otras cosas, el padre de las mentiras, el acusador de los hermanos. Entonces él quiere bombardearnos con mentiras, con acusaciones, y no podemos aceptarlo. Recordando que Dios nos ha dado toda autoridad para resistir. Dice la palabra que el Señor nos ha dado autoridad o dominio sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Tomemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Nos ha dado autoridad, dice, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Es tiempo volvernos agresivos y tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Volviendo a la historia, ahí están los discípulos en el barco, llenos de temor. Nadie los podemos culpar. Vamos al versículo 38, ahí en Marcos 4. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohadita. Los discípulos lo despertaron: maestro, y fíjense, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Estaba dormido. Ahora, yo sé que es Jesús, el Hijo de Dios, pero acuérdense que Él, aunque nunca dejó de ser el Hijo de Dios, se despojó de su poder sobrenatural y vivió la vida humana como nosotros. Él vivió el estrés, la preocupación, las tentaciones, toda la experiencia humana, ¿sí? Él pudiera haber estado igual de asustado como los discípulos, pero él tuvo una paz, aparte de que creo que estaba muy cansado el hombre, ¿verdad? Tenía una paz y una confianza en su Padre para poder dormir en medio de la tormenta. Todos batallamos con preocupación, yo me incluyo. Y saben, algo empecé a vivir durante la pandemia. De repente despertaba de noche por cualquier motivo, tal vez porque nuestro vecino tiene 5 perros que se sueltan ladrando de repente sin motivo.
algo me despertaba y luego no me podía volver a dormir por 2, 3 horas. Y muchas veces tengo que admitir, mi mente se iba a algún tema de preocupación. Y yo estoy seguro que todos han vivido cosas aún más fuertes de preocupación, pero preocupación por el futuro, preocupación por la provisión para mi familia, para la iglesia, qué iba a suceder. Es tan fácil caer en ello, es parte, yo creo, de estar viviendo la experiencia humana, pero tenemos que volver a lo que vimos en Filipenses. Cuando me está llegando esa preocupación, orar por todo, entregárselo al Señor, dar gracias por lo que Él ha hecho, recordar su fidelidad y expresarle gracias, y luego con la ayuda del Espíritu Santo concentrar, enfocar mis pensamientos en lo verdadero, sobre todo lo verdadero de la palabra de Dios. Y ahí tienes a Jesús dormido y sin melatonina para ayudar, ¿verdad? Ahí, pero bien dormido en medio de la tormenta. Y entonces, pues obviamente están en pánico los discípulos, lo despiertan y noten su pregunta y su reclamo: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? No cuestionaron su poder, no dijeron: ¿no puedes calmar esta tormenta? Lo que cuestionaron era, en cierta manera, su amor, su carácter. ¿No te importa que nos ahoguemos? Yo creo que a veces nos preguntamos, tal vez no en voz alta, pero en el interior: Señor, ¿no te importa lo que me está sucediendo? ¿No te importa lo que le está pasando a mi familia? A veces el temor nos hace dudar de lo que creemos y olvidar lo que ya hemos vivido y lo que ya hemos visto de su fidelidad. Algo que a mí me ayuda en momentos así, y creo que así lo puedo expresar: cuando no entiendo su mente, confío en su corazón. Cuando no entiendo la mente de Dios, qué está pensando, yo confío en su corazón. Yo sé que me ama profundamente y sé que aun cuando no entiendo, Él está obrando para un bien mayor, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. De alguna manera Dios lo va a usar para bien. A veces se siente como si estuviera dormido, así como Jesús estaba dormido, pero obviamente Dios nunca duerme, nunca descuida, pero a veces así lo percibo, así lo siento. Pero si tú te sientes así hoy, créeme que Él está muy presente y consciente de lo que estás viviendo. Él está presente, consciente, y Él está obrando aun cuando no lo vemos. Él está obrando aun cuando no lo sentimos. No lo podemos ver, no siento nada, pero créeme que tu Dios está obrando y está obrando a tu favor. Él va a hacer algo a través de esa tormenta que ahorita no podemos entender. Él va a hacer algo grande en tu vida, en tu familia, en esta congregación que actualmente no podemos ver. Oh, pero Él va a obrar. Vayamos a Él. Porque tal vez tú dices: sí, está bien, lo creo en teoría general, pero yo he cometido demasiados errores, yo he fallado, yo he pecado. Yo quiero recordarte hoy: eres un hijo amado por el Padre, y tu Padre nunca te dejará. Él
peleará por ti. Tu Padre peleará por ti hasta el último respiro. No hay nada que tú puedes hacer para que Él te ame menos. Él sigue amando y obrando. Sí despertaron a Jesús, Jesús sí calmó la tormenta. Llegaron al otro lado como Él había prometido. Y algo que necesitamos recordar: mientras Jesús está en mi barco no se va a hundir. A lo mejor se me va metiendo algo de agua. A lo mejor de repente, como decimos, siento el agua hasta el cuello. Pero mientras Jesús está en mi barco no se va a hundir. Mientras Jesús está en mi vida no se va a hundir. De nuevo, no estoy hablando de no tener problemas. Sí se va a meter agua, pero no se va a hundir. Voy a seguir avanzando conforme a sus planes y propósitos. Quiero animarte, siguiendo poquito con la analogía del barco. Asegúrate de tener a Jesús no como copiloto o pasajero, porque algunos queremos eso, ¿verdad? Sí, que Jesús esté en mi barco, yo voy a manejar como yo quiero, y luego cuando tengo un problema, Jesús, ayúdame. Así no va a funcionar muy bien la cosa. Pero si mejor digo: Jesús, tú sé el capitán, el piloto, te entrego el timón, tú toma la dirección. Entonces créeme que aún así vamos a atravesar tormentas, pero nos va a ir mucho, mucho mejor, confiando en aquel que realmente sabe cómo llevarnos a través de las tormentas de la vida. Recordemos. Concentrar el pensamiento en Él. Algo que me ha ayudado, muy sencillo, quiero comentarlo, es: de repente me siento abrumado con cosas personales, familiares, de la iglesia, y me aparto por un momentito para enfocarme en la realidad. Y una frase que a mí me ha ayudado es simplemente decir: Dios está en control. Dios está en control. Porque es cierto, es real, solo que necesito recordarlo cuando lo estoy perdiendo de vista. Tal vez esa frase o otra, tomado de la palabra de Dios o de una verdad de la palabra, puede ayudarte en esos momentos a volver el pensamiento a lo verdadero sobre toda tormenta temporal. Algunos piensan: no, es que he fallado tanto que Jesús ya se bajó de mi barco. Mi amigo, quiero corregir tu teología por un momento, ¿sí? Cuando tú invitaste a Jesús, Él entró, y Él no se va a bajar de tu barco. Él está en tu barco y Él te va a llevar a través de esa tormenta para llegar al otro lado de ese lago, de esa situación, de esa cosa complicada. Un último punto de esta historia que yo ignoraba hasta hace poco, y es el after, después de. Sí, cruzaron al otro lado, pero ¿para qué iban al otro lado? Resulta que solo iban a una cosa, y luego se subieron al barco y regresaron. Estuvieron sumamente breve del otro lado. Fue a liberar a una persona que estaba atormentada por el enemigo. Jesús llegó, lo liberó, le ministró y se volvió a subir al barco y regresó de donde estaban. Jesús atravesó toda una tormenta para tocar la vida de una sola persona. Así es el amor de Dios por nosotros. Él va a atravesar cualquier tormenta para llegar a tu vida, a mi vida, porque así es su amor por nosotros.
Yo te invito a que cierres tus ojos conmigo, por favor. ¿Y por qué no tomamos un momento para poner esto en práctica? Dice, en vez de estar preocupados, oremos por todo. ¿Por qué no tomamos un momento para orar? Y eso que más te roba el sueño, eso que más te carga, tal vez dices, ya he orado por esto muchas veces, pues nuevamente vamos a hacerlo. Señor, vengo a entregarte esta carga, esta preocupación. Vengo a rendir a ti y poner en tus manos, Señor, a quitar esta carga de mis hombros que no pueden con él, y ponerlo en manos de aquel que tiene todo el mundo en sus manos. Y si puedes con todo el mundo, puedes con mi mundo. Pido tu ayuda, Señor, pido tu intervención. Entrégaselo, entrégaselo. Y darle gracias, y darle gracias por lo que Él ha hecho. Familia, vamos a tomar un momento para darle gracias por su fidelidad. Él nos ha traído hasta aquí. Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado, ni lo va a hacer. Gracias, gracias. Si quieres puedes ponerte de pie, si quieres levantar tus manos hacia Él y decirle: gracias, Jesús, gracias que eres bueno, que eres fiel, gracias que podemos confiar en ti, gracias, Jesús, que tú sigues siendo fiel, Señor, gracias que tú lo harás otra vez, gracias, Señor, que sigues siendo fiel como individuos, como familia, como iglesia vida. Creemos, Señor, tu promesa sigue en pie todo tiempo. Hoy vamos a declarar que Él va a hacer su obra poderosa